Bienvenidos al Pan de la Palabra. Nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma y la liturgia de hoy nos invita al ayuno, la penitencia, la abstinencia, la oración. Primer momento, Jesús verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento. Jesús, camino. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy, iniciando por el Éxodo, que nos presenta esa esperanza en Dios desde que Él entrega las tablas de la ley, el decálogo, que nos va diciendo conforme a ser obedientes. La primera actitud del cristiano, el primer mandamiento del cristiano es oír, escuchar la palabra de Dios y obedecer. El que obedece no se equivoca. Escuchar la palabra de Dios, del Maestro, obedecer y ponerla al servicio de los demás con las buenas acciones. Por eso el Salmo tendrá una antífona muy bonita. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Es decir, cuando escuchamos verdaderamente la voz de Dios, su palabra, cuando obedecemos, cuando la ponemos en práctica, cuando estamos en comunión, en fraternidad, encontramos la vida eterna. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, nos expresa la grandeza de Jesús, divino Maestro, resucitado. En Él está la plenitud. A veces creemos nosotros que nuestra sabiduría nos hace más grande que los demás, pero hay alguien que es más que Jonás, más grande que los demás, alguien que reúne toda la gracia de Dios, el Hijo divino que es Maestro, camino, verdad y vida. En el Evangelio, mis queridos hermanos, Jesús no está aboliendo la ley. Jesús cumple con la ley. Jesús hace vida también, pero la lleva a plenitud, porque lo que está en la mente y en el corazón de Jesús lo pone al servicio de las necesidades de todos. Jesucristo sabe llegar a todos, mis queridos hermanos, y da su propia vida
para el perdón de nuestros pecados. Ya en el Evangelio se está anunciando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso les siguen pidiendo señales, pero estas señales que les piden no es porque no se han dado cuenta que Él es el Maestro, que Él es el Mesías, sino porque no están de acuerdo con su proceder y quieren hacerlo caer. Mis queridos hermanos, en nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo, y cuántas cosas en nuestras vidas, acciones que no son conforme a la voluntad de Dios, se vuelven en aquellas actitudes que se convierte nuestro templo en un templo que no es la presencia de Dios. Jesús le dice al pueblo y reclama con autoridad como hijo de Dios el respeto, la reverencia, el encuentro verdadero de los hijos de Dios con su Padre. Que al escuchar esta palabra, que al reflexionarla, seamos nosotros también conscientes, mis queridos hermanos, que al visitar nuestros templos, llevar ese respeto de que ahí es la casa de Dios, donde se congrega su pueblo, donde Dios se hace presente. De tener esa actitud de reverencia, mis queridos hermanos, de oración, de entrega. Por eso este tiempo que se nos permite providencialmente para entrar en la oración, en el ayuno, en la penitencia, que sea también el signo visible para los demás en ese amor y en esa entrega, en ese cuidado a las cosas sagradas. El templo también de nuestro propio cuerpo, que lo respetemos y también miremos y participemos de la dignidad de todos. Tercer momento. Jesús vida. Hagamos oración por la Iglesia, que atraiga a todos los hombres a la fe y convertidos a Jesucristo den fruto de santidad y buenas obras. Oremos por los obispos, ministros y fieles todos, que cimentados en Jesucristo, agrademos a Dios viviendo conforme a nuestra vocación. Oremos por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación, que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios a través de los gestos solidarios de sus hermanos que gozan de bienestar y de paz. Oremos. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros.